Muy buenos días, el Señor te bendiga. Te habla tu hermano pastor Isaac Pimentel y esto es Desayunando con Jesús. Un espacio o un programa que está siendo de mucha bendición a todas las personas que día tras día se conectan con nosotros. Te invito a que te suscribes a nuestro canal aquí en YouTube y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Quiero felicitar, bendecir, honrar a mi hija Mayrelis, quien en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños. Muchas felicidades para ella. Es una danzora de Casa de Reforma y Avivamiento. Le deseo que Dios me la siga bendiciendo y que cumpla todo su propósito en ella. En el día de hoy hay una palabra muy confrontadora. Hay una palabra que entiendo que va a traer un despertar en el espíritu de mucha gente. Dios me ha estado trabajando sobre un tema que quiero en este momento traer a este Desayunando con Jesús. Hoy quiero hablar sobre la carnalidad de muchos creyentes. Vuelvo y repito, la carnalidad de muchos creyentes. Dice la palabra del Señor. Estoy ubicado en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 2. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Yo soy de los que creo que si el apóstol Pablo estuviera predicando en este tiempo, tuviera la puerta cerrada de muchas congregaciones. Pablo fuera un tipo de predicador al que la mayoría de las congregaciones no quisiera tener en sus templos. Pablo era un predicador confrontador. Era un predicador que su trabajo no era motivar a la gente, sino que era fundamentarlo en el evangelio de Jesucristo. Pablo les dice a la iglesia de Corintio que cuando él estuvo con ellos, le dio leche y no vianda, y les dijo, porque ustedes eran carnales, y les dice, pero aún sois carnales. No le está diciendo, solo cuando yo estuve allá, ustedes eran carnales, sino que le está diciendo, aún hoy, en el momento en el que Pablo está escribiendo la carta, le dice, todavía hoy ustedes son carnales. Ahora bien, veamos por qué Pablo llama a esta iglesia carnal. Veamos por qué Pablo llama a esta iglesia carnal. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo aquí está hablando de las manifestaciones de la carne que él mismo describe en el libro de Gálatas. Pablo está hablando de que esta congregación tenía celos, y los celos no son de gente espiritual. Dice, hay contienda. La contienda tampoco es de gente espiritual. Cuando hablamos de una iglesia carnal,
nos estamos refiriendo a una iglesia donde afloran las manifestaciones de la carne al más alto nivel. Contienda, disensiones, celos, enemistades, problemas que se generan donde lo que están son carnales. La carnalidad en la iglesia es un aspecto que todo pastor y hombre de Dios tiene que trabajar aún en este tiempo. Y les voy a decir algo, la carnalidad se expresa muchas veces al más alto nivel también del ministerio. Porque como lo he dicho en ministraciones anteriores, también hay celo entre evangelistas, hay celo entre adoradores, hay celo entre pastores, hay celo entre misioneros y profetas. ¿Saben por qué? Porque hay personas que todavía Cristo no le ha sido formado en la vida de ellos y todavía son carnales. Por eso Pablo está diciendo a esta iglesia: ustedes no son una iglesia de comida sólida, ustedes son una iglesia de leche. ¿Por qué? Porque ustedes tienen celos y tienen contiendas. Toda la gente contenciosa, según la palabra, es carnal. La gente celosa es carnal. La gente que genera chismes y comentarios dentro de las iglesias son carnales. Desayunando con Jesús viene a trabajar este aspecto que entendemos importante y que ha sido un obstáculo en el crecimiento de mucha gente. Hay personas que utilizan el ministerio para chismear o para informarse de cosas. Es importante que nosotros entendamos esto. El ministerio de Dios, como dije en el desayunando de ayer, es para el servicio, es para honrar a Dios, para servir a la gente y ayudar en lo que podamos en el ministerio del Señor. Por eso es que en el día de hoy yo me levanto como hombre de Dios y digo: si tú identificas, si tú ves que eres una persona celosa, eres una persona que te siente mal cuando otros prosperan, eres una persona que genera contienda, que genera disensiones, que genera enemistades dentro del cuerpo de Cristo, revísate. Y revísate, porque esas manifestaciones de la carne te están dañando el proyecto de Dios en tu vida. Esas manifestaciones de la carne te están generando problemas. Tu crecimiento está detenido. Hay un enanismo espiritual en tu vida porque estás manifestando la carne. Por lo tanto, arrepiéntete, como dice el Señor en el libro de Apocalipsis. La iglesia carnal es una iglesia que muchas veces no crece porque está muy entretenido chismeando. La iglesia carnal es una iglesia que no quiere salir a predicar. La iglesia carnal es una iglesia que prefiere hablar mal del hermano antes que ir a hablar de las virtudes de Cristo donde la gente que no lo conoce. La iglesia carnal está desenfocada y necesita ser reenfocada en el proyecto y el propósito de Dios para su vida. La iglesia carnal es una iglesia que necesita un encuentro con el Señor. La iglesia de Corintio era una iglesia que tenía dones, pero no tenía un fundamento espiritual sólido que le permitiera a ellos crecer, porque todavía eran una iglesia carnal. La iglesia de Corintio era una iglesia que manifestaba mucho poder, pero que le faltaba fundamento. Ese es el problema de mucha gente hoy en día, que quieren poder pero sin fundamento, que quieren brincos pero sin entender la palabra. Un evangelio de sentir y no de fundamento. Por eso es que muchos han dejado el evangelio de la verdad, porque solo se llevaban de su sentir y no de lo que la Biblia dice. Mas sin embargo, el sentir de Cristo no está ligado a lo que la carne quiere, sino a la revelación que viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando hablamos de entender la palabra de Cristo, estamos hablando de desarrollar en nosotros el conocimiento del propósito de Dios
para nuestras vidas, de poder entender y comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. En una iglesia carnal, lo que habitan son fornicarios, pecadores. Y cuando hablo de una iglesia carnal, me refiero a ese grupo que está ligado a todas las congregaciones a nivel del mundo, pero que no han madurado en Cristo. Que Cristo no ha sido formado en la vida de ellos y que muchas veces son hasta un obstáculo para el buen funcionamiento del cuerpo de Jesucristo. No importa cuántos dones tú manifiestes, no importa si levantas paralíticos, si no tienes el carácter de Cristo en ti, eres un carnal. No importa ni siquiera cuántos miembros tenga en la congregación que diriges o cuántos hijos espirituales te haya dado el Señor. Si eres una persona que no ha podido madurar en Cristo, que no ha podido desarrollar el carácter de Cristo en ti, eres un creyente carnal. Necesitas espiritualizarte. ¿Cómo llevamos nuestra vida a una relación con el Espíritu Santo, sometiendo la carne, sus pasiones y sus deseos que combaten en nuestro cuerpo? Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Cristianos carnales. El cristiano carnal se cree que sabe y no sabe nada. Argumenta mucho y no conoce a Cristo. Una persona debe entender lo siguiente: a tu hermano, a tu pastor, a tus líderes, tú puedes engañar, pero el Señor siempre conoce el corazón de la gente. El Señor sabe dónde estabas hoy, de dónde vienes, qué has hecho. El Señor lo sabe. Y un día tendrás que darle cuenta al Señor por lo que has hecho. El creyente carnal hace yugo desigual con los incrédulos. El creyente carnal se conecta con la forma de vida de los impíos. El creyente carnal se contamina con lo del mundo. Mientras tanto, porque aparentemente, y quiero abrir un paréntesis aquí, aparentemente a muchos se le ha olvidado que la Biblia es la que dice que la amistad con el mundo es una enemistad contra Dios. Que el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Eso no lo dijo el predicador fulano. Eso lo dijo el Espíritu Santo y quedó impregnado en las páginas de la Biblia. Por lo tanto, escudriñemos nuestros caminos, como dijo el Señor al profeta Jeremías, y volvamos a Jehová, volvamos al Señor. Rompamos con una vida de carnalidad que lo único que ha hecho ha sido traer atraso a tu vida espiritual. Entiende lo siguiente, que mientras la carne esté viva en ti, será imposible agradar a Dios. Y cuando hablo de estar viva, me refiero a la voluntad de la carne, al deseo pecaminoso. Por eso dice la Escritura que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Prejuicios. ¿Cuánta gente llena de prejuicios, hablando lo que no sabe? Muchas veces como pastor me ha correspondido preguntarle a la gente: ¿usted lo vio? ¿Usted estuvo ahí? No, pastor. Entonces, ¿cómo usted habla así? No, que a mí me dijeron. A ti te pueden decir cualquier cosa. Antes de tú emitir una opinión, primero ora. Y que cuando abras tu boca, si no es para bendecir, para restaurar, para levantar, para ayudar, cállate la boca. Cierra tu boca, porque estás haciendo un instrumento del diablo para traer contienda, disensión, prejuicio al reino de Cristo. Entendamos lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios. Y el amor es para gente espiritual. El amor de Cristo en la vida de un creyente es lo que te va a permitir amar y desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. Subamos los niveles. Entendamos que el Espíritu del Señor nos ha escogido
para cosas grandes. Por lo tanto, sé un vaso de honra. Sé un vaso de honra en la casa en la que el Señor te ha puesto, en tu familia, en tu sector. Donde quiera que tú te muevas, sé de honra. Vence la carne y vence con el bien el mal. Escucha esto. Si no le prestas atención a la palabra de Dios, no importa a dónde hayas llegado, tu permanencia no será firme y pronto te derrumbarás. El Señor le dijo: arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Hay personas que tienen que entender que si no cuidan lo de Dios les será quitado. Por lo tanto, cuida ese ministerio, cuida ese llamado. Cuida lo que Dios ha puesto en tus manos, porque es precioso. Saca lo precioso de lo vil. Entonces serás como mi boca. Una de mis palabras favoritas, porque me ministran mucho. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces te dice el Señor: yo te pondré en este lugar como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Este fin de semana te invito para que estés con nosotros en Casa de Reforma y Avivamiento. Mañana sábado nuestro servicio es a las 3 de la tarde. Domingo 3 servicios, 8 de la mañana, 10:30 de la mañana y 3 de la tarde. Prolongación General Duvergé, número 5, sector Los Cuatro Caminos, aquí en San Pedro de Macorís. Te invito para que vengas y nos acompañes en tiempos de gloria, de manifestación, de presencia, de sanidad. Trae los enfermos, porque el Señor está haciendo milagros poderosos en la casa. Quiero cerrar este desayunando con las siguientes palabras. Solo serás de bendición cuando seas espiritual. Solo serás de bendición cuando tu vida esté dirigida por Cristo. Solo serás de bendición cuando llegues a amar a tus hermanos. Siempre serás de maldición cuando tu vida esté sujeta a los deseos pecaminosos de la carne. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Estamos creciendo y vamos a buen ritmo en este canal de YouTube. Es impresionante cómo Dios nos ha ido bendiciendo en pocos meses que tenemos trabajando en esta plataforma digital. Gracias por tu comentario. No olvides darle like al video y compártelo. Comparte estos devocionales con toda la gente que tú conoces, para que ellos también sean parte de esta familia. Dios te bendiga y será hasta un próximo Desayunando con Jesús.